Dígale al hermano que está a su lado: Jesús te vio primero. Santo, aleluya. ¿Verdad? Hemos aprendido a través de los tiempos de que el hombre nunca busca a Jesús o a Dios, sino que Dios busca primeramente al hombre. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio, desde que se perdió la conexión del hombre con Dios, Dios siempre ha buscado y ha intentado la manera, el puente de cómo Él interactuar otra vez con el hombre. Siempre desde que el hombre cayó, desde el huerto del Edén, Dios siempre ha tratado de buscar maneras de cómo acercarse al hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el deseo de Dios es estar ligado a su máxima creación, que somos tú y yo. No importa dónde estemos, no importa cómo nos encontremos, no importa qué tan bajo hayamos caído en la vida, Dios siempre va a buscar la manera de encontrarte. Dios siempre va a buscar el método, va a buscar algo para llamar tu atención. Y en esta historia me gusta mucho porque Jesús empieza a establecer su ministerio. Y en esta historia Jesús empieza a llamar a sus discípulos, a sus seguidores, Pedro, Bernabé, empieza a llamar a diferentes personas. Pero en este llamamiento en particular, y es en el de Natanael, me intriga mucho porque Jesús nunca había tenido un encuentro de tú a tú, de cara a cara con Natanael. Pero ya Jesús lo conocía. Ya Jesús sabía qué carácter tenía, qué tipo de persona era y qué cualidades él tenía. Antes de Jesús llamarnos, ya Jesús sabe quién nosotros somos. Antes de Jesús salirnos a buscar, ya Él sabe de qué pata cojeamos. Antes de Él salir a nuestro encuentro, ya Jesús nos había conocido. Y me encanta y me impresiona, porque aún en el Antiguo Testamento nos damos cuenta. Por ejemplo, el salmista escribió un salmo y le dijo a Dios: mi embrión vieron tus ojos. O sea que antes de que él fuese formado, cuando estaba en el proceso de entrar en el huevo de la mujer, ¿verdad? Huevo, ¿qué se llama? ¿Cómo que se llama? Donde entra el embrión. Útero, en el saco. Antes de entrar en el saco de la mujer, o la matriz, no sé cómo que se llama. ¿Cómo se llama, bebé? Donde entra el embrión. ¿Cómo se llama? En el óvulo. El óvulo, exactamente. Antes del embrión entrar al óvulo, hermano, usted sabe que sale mucho, usted lo ha visto en todas las películas y sale. Antes de eso, cuando él entró, antes de que empezara a formarse, porque tarda, primero sale el corazón, luego empieza a formarse lo que es el bebé. Cuando estaba en ese estado de embrión, el salmista dijo: mi embrión, lo que era yo, ya te vieron. Imagínate qué impresionante es eso. Luego vemos otro llamado, que es de uno de los profetas, que él le dice: antes de que te formaras, o sea, antes de que tu papá y tu mamá pensaran en tenerte, ya yo te había dado por profeta a las naciones. Ya yo te había conocido, ya yo sabía quién tú eras, ya yo sabía lo que tú ibas a hacer, ya yo sabía por dónde tú ibas a caminar. Antes de que te formaran, ya yo sabía quién tú eras. Y en esta historia vemos algo similar. Antes de que Jesús tuviera un encuentro con Natanael, ya Jesús sabía quién era Natanael.
Antes que Jesús me llamara, ya Dios sabía quién yo era. Él sabía de dónde yo venía. Él sabía que las cosas que me gustaban. Él sabía las cosas que no me gustaban. Él sabía lo que yo necesitaba en mi vida. Él sabía las cosas que tenía que sacar de mi vida. Ya Él sabía todo de mí. Y un día Él me salió al encuentro, hermano. Dios me salió a mí al encuentro. Y ese día le di mi corazón a Dios. Yo no fui a buscarlo, Él me estaba esperando. Yo no fui a buscarlo, ya Él me estaba esperando. Y eso es lo lindo de Dios. Que Dios conoce a cada uno de nosotros. Que Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Que Dios sabe lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas para ser mejores personas. Que Dios sabe antes de llamarnos, antes de salirnos a buscar, ya Dios sabe todo de nosotros. Aleluya. En pocas palabras, cuando Dios te llama y te da una asignación, es porque Dios sabe que tú puedes hacerla. Aleluya. Y si entonces Dios ya ha hecho su tarea y sabe quiénes somos nosotros, porque Él fue el que nos formó, Él fue el que nos dio por profeta a todas las naciones, Él fue el que nos dio por músico a todas las naciones, Él fue el que te dio por levita, por evangelista o por pastor a todas las naciones. ¿Por qué dudamos del llamado de Dios? ¿Por qué dudamos cuando Dios nos hace el llamado? O cuando Dios te llama para algo. ¿Por qué ponemos en duda si nosotros somos capaces para hacerlo? La capacidad de algo, tú no la quieres si no la ejerces. Póntamelo por ahí. Eso se me va a olvidar ya mismo. Tengo que recordarme de eso. La capacidad de algo, usted se ríe, hermano, pero es verdad. Tú no la vas a adquirir si tú no la ejerces. Un doctor, después que toma toda la teoría en su vida, se pasa 8 años estudiando, no es lo mismo, no adquiere la misma experiencia a que usualmente después que ellos salen de estudiar, tienen que pasar lo que le llaman es como en Santo Domingo le dicen una pasantía, yo no sé cómo le dicen en Puerto Rico, que tienen que durar 1 año internado ¿cómo? Internado en una clínica, en un hospital, para adquirir la experiencia que ellos necesitan antes de poder ejercer por completo lo que ellos estudiaron. O sea que todos esos años de estudio se van a determinar y se van a basar en ese año de interno que tú dures en ese hospital. Tú no vas a adquirir la experiencia que necesitas hasta que tú no tengas un vivo ejemplo de lo que está sucediendo. Tú no puedes. Mucha gente dice, no, que Dios me llamó para pastor, pero yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar. Hermano, y se pasan la vida entera estudiando, se pasan la vida entera buscando de Dios y preparándose, y nunca llegan a ejercer el llamado que Dios le dio. Por miedo, y dicen, yo no estoy preparado. Y esta es la que más me gusta. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien. Yo no me siento que estoy bien, por eso yo no puedo ir a la iglesia. ¿Usted no ha escuchado eso? No, es que todavía yo tengo cosas que arreglar en mi vida, yo tengo cosas que dejar, por eso yo no voy a la iglesia. ¿Y quién te dijo a ti que Dios anda buscando gente perfecta? Aleluya. ¿Quién te dijo a ti que Dios te está llamando porque ya tú estás arreglado? Dios sabe, Él te está llamando porque Él quiere moldearte conforme a Él. Y de la única manera que un alfarero moldea algo es cuando algo está destruido y no tiene forma.
Cuando el alfarero pone algo en la rueda, ¿qué es lo que es? Un barro. No tiene forma de vasija, no tiene forma de nada. O sea que tú no puedes decir lo que va a hacer, porque está hecho un desastre, en pocas palabras. ¿Y qué hace el alfarero? Empieza a darle forma, empieza a moldearlo, empieza a sacar y empieza otra vez a romper hasta que él en su capacidad decide cuándo está lista para hacer una vasija. Y asimismo trabaja Dios con cada uno de nosotros. La iglesia está aquí para darte la forma. Dios usa la iglesia para darte la forma que tú necesitas. Dios usa la iglesia para sacar y para poner las cosas que Él sabe que tú vas a necesitar. Aleluya. Para sacar aquello que te aparta de Él y para introducir aquello que Él sabe que te va a hacer mejor en la vida. Dios nos conoce. Antes de que yo fuera a buscarlo, ya Dios me había visto. Ya Dios tenía su mirada puesta en mí. Aleluya. Ya Dios tenía sus ojos plantados en mí y ya Él sabía lo que Él tenía, ya el plan perfecto para mi vida. Él sabía que mi esposo iba a perder hijos. Él sabía que yo iba a tener 3. Ya Él sabía todo de mí. Él sabía el proceso que yo iba a pasar. Ya Dios lo sabía todo. Ya Dios lo tenía todo plasmado en el libro de la vida para mí, con mi nombre. Volvemos a la historia de... Bueno, que no, como que me dio santo. En esta historia dice la Biblia que entonces Jesús empieza a caminar hacia Galilea y allá se encuentra con Felipe. Cuando se encuentra con Felipe, Felipe se encuentra impresionado porque dentro de él había entendido que había encontrado al Mesías. Todos sabemos que antes de Jesús había llegado Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba para introducir la persona de Jesús. Él no estaba para quitarle la posición ni para ser el más grande. Él estaba ahí para preparar a todo el mundo de que Jesús iba a llegar. Entonces Juan se encargaba de predicar antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y Juan estaba predicando por todos lados acerca, detrás de mí va a venir uno, que yo no soy digno ni de desatarle, de quitarle las sandalias de los pies. Y esa era la prédica de Juan el Bautista. Detrás de mí va a venir uno. Y ahí él estaba hablando de Jesús. Entonces Felipe se encuentra con Jesús. Y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien había escrito Moisés. Ustedes saben que desde el principio se había introducido en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir alguien que iba a libertar al pueblo de Israel de su opresión. Entonces Felipe le empieza a contar a Natanael y le dice: ya hemos encontrado a esa persona, ya hemos encontrado al Cristo, el cual Moisés y los profetas habían hablado. Ya lo hemos encontrado. Yo me imagino que Natanael se sintió gozoso y dijo: pero van, enséñame, vamos para allá a verlo. Y dice que Natanael le dijo, Felipe le dice: pero él es hijo de José y viene de la ciudad de Nazaret. Y usted sabe, hermano, que a veces nosotros como creyentes, nosotros le queremos buscar la 500 patas al gato. Mira, Luis se ríe porque es así. Entonces Natanael le dice: pero y de esa ciudad puede salir algo bueno, porque era una ciudad pequeña, porque era una ciudad que no era una ciudad muy conocida, que no era una ciudad grande,
una ciudad reconocida, una pequeña aldea de allá de Wesley Chapel. Salió de Wesley Chapel, de allá salió el pastor de los hechos. ¿Y de Wesley Chapel puede salir algo bueno? Esa fue la pregunta que le hizo Natanael. Luego dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, y ahí es donde yo me imagino que Natanael se quedó con la boca abierta, porque dice que cuando él vio que Natanael se le estaba acercando, Jesús dijo, acuérdate, Jesús te conoce y Jesús sabe todo lo que tú haces fuera y dentro de la iglesia. Si vienes o no vienes a la iglesia, Jesús sabe todas las cosas que tú haces. Y viene entonces, Jesús empieza a decir, este es un verdadero israelita. Este es un verdadero hombre de Dios, en pocas palabras. Estaba diciendo Jesús. Y yo me imagino que Natanael se quedó como atónito y le dijo, pero ¿de dónde tú me conoces? ¿Pero de dónde tú me habías visto? Si tú y yo nunca hemos cruzado mirada, si tú y yo nunca hemos estado juntos, hermano, ya Jesús nos conoce. Ya Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y Jesús sabía quién era Natanael. Entonces Jesús le dice, mientras tú estabas en la higuera, sentado, comiéndote un desayunito, ya yo te estaba viendo. Y yo me imagino que cuando él le dijo eso a Natanael, Natanael dijo, wow, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Pero tú sabes qué, que Jesús le dijo a Natanael, pero algo tan sencillo te impresiona, que yo te conozco. Algo tan sencillo te remueve, que yo sé quién tú eres. Y él le dijo, mayores cosas van a hacer tú y los discípulos en mi nombre. Mayores cosas van a ver ustedes si tú decides seguirme. ¿Cuántos hoy en día deciden seguir a Jesús? Aleluya. ¿Cuántos en esta mañana levantan sus manos y dicen, Señor, yo te voy a seguir porque yo quiero ver esas cosas grandes de las cuales tú hablas? Aleluya. Yo quiero ver esos milagros y esos prodigios las cuales tú estás diciendo que nosotros vamos a hacer en tu nombre. Yo no sé si aquí hay alguien que está decidido a seguir a Jesús. Mi alma te adora a Dios. Ya Jesús puso la mirada en ti. Tú no estás aquí por una casualidad, por una coincidencia, porque te dio el deseo de ir a la iglesia. Era porque Jesús ya te estaba esperando y Jesús tenía este día separado para ti. Mi alma te adora. Ya sabe Jesús quién tú eres. Jesús sabe dónde tú vives. Jesús sabe cómo duermes, cuándo desayunas, cuándo comes. Ya Jesús sabe todo de ti. ¿Y tú quieres que te diga más? Ya Jesús tiene un plan planeado para tu vida. Ya Jesús tiene escrito todas las cosas que Él quiere que tú hagas. Hermano, ya Él lo tiene todo. Todo tu destino, ya Jesús lo tiene planificado. Ya Él lo tiene planificado. Qué lindo en nosotros saber que nuestro Padre, aún sin nosotros conocerlo, aún sin nosotros tener un cara a cara con Él, ya Él sabe quiénes somos nosotros. Y ya Él tiene una herencia y un plan perfecto para nuestras vidas. Aleluya. Sin nosotros conocerlo. Ya Él nos conocía, pero nosotros no lo habíamos conocido. Qué lindo el saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Aun cuando nosotros no le conocemos. Aun cuando nosotros no queremos servirle a Dios, Dios está pendiente de las cosas que nosotros hacemos. Aun cuando no queremos venir a la iglesia y adorar y glorificar su nombre,
Dios está al tanto de las cosas que nosotros hacemos. Porque cuando Natanael estaba bajo la higuera, Jesús ya sabía que él estaba ahí. Y Jesús lo estaba mirando. Ya Jesús lo estaba mirando. Y te voy a poner otro ejemplo. Y con este ejemplo voy a terminar. La Biblia dice que Jesús, cuando estaba con los discípulos, porque yo quiero que tú veas cómo Jesús está siempre pendiente de nosotros. La Biblia dice que estaban los discípulos y Jesús les dijo: yo quiero que ustedes se vayan adelante y crucen el mar, crucen el río primero, váyanse en la barca, que yo voy a subir y voy a orar, y yo los alcanzo después. Jesús se fue a orar, los discípulos se montan en la barca y empiezan a remar y empiezan a cruzar. Mientras Jesús estaba orando en la montaña, la Biblia dice que se desata una tormenta. Empieza y se desata una tormenta, y aquello empieza allí. Los discípulos estaban remando y remando, y esa barca no se movía, lo tiraba para atrás. Entonces viene Jesús y dice la Biblia que desde la montaña él vio que se estaban sofocando y que se estaban cansando. Y ahí entonces es donde Jesús viene y empieza a caminar por encima de las aguas. Y cuando los ve a ellos dicen: pero espérate, ¿y quién es que está aquí? Esto será un fantasma que está caminando, que viene por ahí. Y él le dijo: cálmense, que soy yo, Jesús, tranquilo. Entonces ahí es donde vemos la historia de Pedro, que Pedro dice: si eres tú, maestro, haz que yo vaya a ti. Y él le dice: ven. Empieza a caminar, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Cuando Pedro empieza a caminar, la Biblia dice que los vientos y las olas empezaron a agitarse más y más, más y más, y que Pedro sintió miedo y empezó a mirar, a quitar la mirada de Jesús. Y mientras quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Y él empezó a gritar: Jesús, ayúdame. Y ahí mismo Jesús lo levanta y lo saca. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que Jesús, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras vidas ajetreadas, en medio de si no le servimos a Dios, Dios siempre está mirándonos. Dios siempre está pendiente. Dios siempre está al tanto de lo que sus hijos necesitan. Nunca te sientas que Dios no está ahí. Nunca te sientas de que Dios no está pendiente de tu vida. Nunca te sientas de que tú estás solo y de que Jesús no está pendiente a lo que tú estás sucediendo, a lo que está pasando. Te tengo buenas noticias. Lo que pasa es que Él está esperando el momento preciso, hermano Eduardo, para ir a tu rescate. Mi alma te adora, Dios. No es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Dios, que Él está esperando el momento indicado y necesario para Él poder ir y mostrarte su gloria de una manera sobrenatural, para que tú puedas ver aquellos milagros y aquellos prodigios, la cual Él le hablaba a Natanael, tú lo puedas experimentar de una manera sobrenatural en tu vida. Pero es que Él espera el momento perfecto para Él llegar. El momento perfecto. Él no se adelanta ni se atrasa. Él espera el momento indicado para llegar. Él llegó a la barca en el momento preciso que los discípulos necesitaban que Él llegara. En el momento indicado. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, antes de que Él llegara,
después, antes de que él llegara, las aguas estaban agitadas y los vientos. Pero después que él llegó, ¿qué pasó? Se agitaron más. Pero ya él estaba ahí porque él sabía que los discípulos iban a necesitar de él, porque los vientos empezaron a intensificarse. Entonces en ese momento ya estaba en el momento indicado para sacar a Pedro del agua. Vamos a ponernos de pie.